El campeonato mundial de AEW es más que un simple cinturón. Desde que se presentó en 2019 se convirtió en el símbolo de lo que la empresa quería representar: lucha libre del más alto nivel, historias de la mejor calidad y campeones capaces de cargar con la compañía en todo momento. Repasaremos 5 combates que no solo luchan por el título, sino momentos que marcaron la historia de AEW, desde la coronación de su primer campeón hasta el ascenso de nuevas figuras y la confirmación de otras como leyendas. Chris Jericho vs Hangman Adam Page, All Out 2019. Cuando AEW nació, tenía un reto enorme: elegir el primer campeón mundial. Ese luchador debería darle prestigio inmediato al título y a la empresa, claro. Los finalistas fueron Chris Jericho y Hangman Adam Page. Jericho, un veterano reconocido mundialmente, venía de reinventarse una y otra vez. Para muchos era la elección segura: nombre, experiencia y la capacidad de ser la cara de la empresa en sus primeros pasos. Hangman, en cambio, era la apuesta a futuro: joven, talentoso, con una conexión genuina con los fans, pero todavía con dudas de si podía cargar con esa responsabilidad. La lucha en All Out fue física y contada con maestría. Jericho atacó con agresividad, buscando frenar el ímpetu de Page. El vaquero se lució con su backshot lariat, pero Jericho sobrevivió al final. El Judas Effect sorprendió a todos y Jericho hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial de AEW. Más allá del resultado, el combate fue un mensaje. AEW se presentaba al mundo con un campeón creíble y con una narrativa clara a futuro. Jericho dio legitimidad inmediata, mientras que Page empezaba un camino que se tardaría años en llegar a su clímax. Wrestling Champion. Jon Moxley vs Kenny Omega, Winter is Coming 2020. Jon Moxley fue el segundo gran pilar de AEW. Tras dejar WWE, se reinventó como un campeón intenso, violento y con un estilo impredecible. Su reinado representaba la lucha libre más visceral y realista. Su rival perfecto llegó en la forma de Kenny Omega. Después de meses de altibajos, Omega decidió volver a ser The Cleaner, el personaje dominante que arrasaba en Japón. Su encuentro en Winter is Coming fue lo más esperado del 2020. La lucha combinó técnica y brutalidad. Moxley buscó llevar la pelea a su terreno callejero, mientras que Omega lo atacaba de forma quirúrgica, especialmente castigando su pierna. El combate tuvo un aire de guerra total, hasta que llegó al giro inesperado. Don Callis intervino, ayudando a Omega a aprovechar el momento con una ráfaga de Big Tigers y One Winged Angel. Omega se coronó como campeón. Este resultado no solo cambió el rumbo del título, también abrió la era de las alianzas, con Omega apareciendo en Impact Wrestling y AEW expandiendo sus horizontes. Fue un combate que marcó un antes y después en la empresa. Hangman Adam Page vs Kenny Omega, Full Gear 2021. Si hablamos de storyline en AEW, ningún combate tiene más peso que el de Hangman Adam Page contra Kenny Omega en Full Gear 2021. La historia llevaba construyéndose desde el día 1 de AEW. Page y Omega fueron campeones en pareja, pero el alcoholismo y las inseguridades del vaquero lo hicieron caer en espiral. Omega siguió su camino, triunfando y convirtiéndose en campeón más arrogante de la empresa. Page, en cambio, quedó como un eterno fracasado, el que nunca ganaba el combate importante. En Full Gear, esa narrativa llegó a su punto máximo. El combate estuvo lleno de detalles: Omega usando todo su arsenal, Page resistiendo como nunca antes y los Young Bucks observando desde el ringside. En un momento clave, los Young Bucks parecieron decidir si interferir o no y simplemente asistieron, permitiendo que Page siguiera, y fue la señal de que por fin Hangman estaba listo. Con 2 Buckshot Lariats, Page venció a Omega y se convirtió en el campeón mundial. La ovación fue ensordecedora. No era solo la coronación del campeón, era el cierre perfecto a una historia de redención que los fans vivieron durante más de 2 años. Jon Moxley vs CM Punk, All Out 2022. En 2022, AEW vivió un momento complicado. CM Punk había regresado tras años fuera del ring, pero una lesión lo apartó del campeonato. Durante su ausencia, Jon Moxley se convirtió en el pilar absoluto, defendiendo el título interino con una intensidad feroz. Cuando Punk regresó, se programó la unificación en All Out. La historia se volvió aún más personal cuando Moxley derrotó a Punk en minutos en Dynamite previo, cuestionando su resistencia. Eso solo encendió más la rivalidad. En Chicago la tensión era máxima. El público estaba dividido, apoyando a su héroe local, CM Punk,
y la otra parte respetando a Moxley como el corazón de AEW. El combate fue sangriento y lleno de drama. Punk parecía caer varias veces, pero la conexión con su gente lo levantó. Finalmente, tras resistir lo mejor de Moxley, Punk aplicó su característica Go to Sleep y recuperó el campeonato. Aunque lo que vino después fue caótico, con la famosa pelea backstage y la suspensión de Punk en el ring, fue un clásico instantáneo. Fue la última gran noche de Punk en AEW y un reflejo de la intensidad que siempre acompañó sus rivalidades. Michael Jacob Friedman vs Bryan Danielson, Revolution 2023, Iron Man Match. Y así llegamos a una de las mejores luchas en la corta historia de AEW. MJF contra Bryan Danielson en un Iron Man Match de 60 minutos. La historia era simple, pero poderosa. MJF, un campeón joven con fama de hablador y tramposo, contra Danielson, un luchador considerado uno de los mejores de todos los tiempos. La pregunta era, ¿MJF era algo más aparte de solamente hablar? ¿Tenía verdaderamente habilidades en la lucha o simplemente dependía de trampas para ganar? Durante una hora ambos se entregaron una clase magistral. Danielson usó su técnica para desgastar, mientras que MJF combinó trampas con resistencia sorprendente. Hubo momentos de desesperación, caídas falsas que enloquecieron al público y un empate que llevó la lucha a un tiempo extra. El detalle más recordado fue la máscara de oxígeno. MJF fingió necesitar asistencia, solo para usarla como arma y someter después a Danielson con un armbar. Con esa jugada retuvo el campeonato y se consolidó como un campeón de verdad, no solo un villano hablador y tramposo. Este combate no solo elevó a MJF, también dejó claro que el campeonato mundial de AEW puede producir clásicos comparables con lo mejor de cualquier empresa en la historia. The atmosphere here is amazing, but MJF, he hasn't let go. Daniel, no! 5 luchas, 5 capítulos en historia del campeonato mundial de AEW. Desde Jericho dando legitimidad inicial, Omega y Moxley llevando el título a nuevas alturas, Hangman Adam Page conquistando su redención, CM Punk escribiendo una última gran página y MJF consagrándose como la nueva cara de la empresa. Cada combate no solo definió sus subcampeones, también definió épocas. AEW demostró que, a pesar de su corta vida, su campeonato mundial ya tenía una historia rica en emociones, narrativas y combates inolvidables. Bueno, eso ha sido todo por el video.